Si ya terminaste tu secundaria, acércate al Instituto CEDEP y termina tu bachillerato en tan solo 24 meses. Aulas audiovisuales, biblioteca de consulta de tareas. Además, contamos con la licenciatura en Derecho. Estamos afiliados a la FEC. Estudia con horarios flexibles con nuestro modelo educativo por competencia. Pregunta por nuestras becas. Estamos ubicados en Avenida Benito Juárez, número 795 en Villa de Álvarez, Colima. O búscanos en Facebook como CEDEP Colima. Que tu paso sea firme y tu caminar constante. Instituto CEDEP. El alza internacional de los precios del combustible que es evaluar porque en estos 10 años no ha podido avanzar. Entonces es una cirugía. Uy, pero vale un dineral eso. Miren, si se le va la oportunidad, sería por... Cada estado va a tener 3 senadores y se acabó. Parejo. Si Mario cae, van a caer muchos de los funcionarios que todavía tiene el gobernador Ignacio. ¿Algunos azules? No le faltemos el respeto a la organización campesina. En otros van a sacar más locos. En otro... Usted va a aprender. Hace llegar un saludo a Arnoldo, Jesús y Juan. Saludos desde la capital de Nevada y USA. Qué gusto poder escucharlos, amigos paisanos. No estoy en persona ahí con ustedes, pero tengo el privilegio de poder escucharlos. Hombre, pues un saludo muy afectuoso a Teo, que desde Nevada está dando tiempo para escuchar acá a sus paisanos. Saludos, Teo. Muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañe esta tarde donde ya se terminó el eclipse solar, medio parcial. Juan Ramón Negrete Jiménez, aunque usted no lo crea, véale la cara de eclipsado que trae. Vean nomás, es lo que quedó. Fíjate nomás. Muchacho pero volteado para arriba como chiquillo. ¿A poco tú no? Embelesado. ¿A poco tú no? Creí que estabas viendo las hormigas. Ah, no, el charquito que estaba abajo. Yo vi el eclipse en un charco. Pero en fin, buenas tardes, Juan Ramón. Buenas tardes, estimados seguidores de Archivo Digital. Qué bueno que están con nosotros. Recuerden, estamos en su programa Perchero, un programa de usted y para usted, donde usted le cuelga lo que quiera y donde tenemos invitados para que usted les pregunte hasta que si van a hacer o no van a hacer, o qué quieren hacer. ¿Sí? Aquí están. Hoy tenemos de invitado al director del Instituto Colimense para la Discapacidad, INCODIS, para los que lo conocen más fácil, ¿eh? Vamos al INCODIS. Pues sí. Nuestro buen amigo Paco Javier Pérez Medina. Paco. Bueno, Javier o Jesús. Jesús. Ah, perdón. Tocayos. Buenas tardes. Ya me la tocayo, ¿por qué me dije Javier? Te digo, ya me entramulicaste. ¿No? El eclipse. Pues gracias, Paco, por darnos esta oportunidad. Necesitamos platicar contigo. La gente va a preguntarte muchísimas cosas, porque la discapacidad en Colima ya se acepta y es una cosa que nos da muchísimo gusto. Hay una cultura muy avanzada en torno a la palabra discapacidad y ya la entendemos. Así que buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos ustedes, donde nos vean. Y pues adelante, Paco, ¿qué podemos decir? A ver, la discapacidad en Colima. Estaba viendo unas cifras que yo dije, bueno, podían ser disparatadas o no, pero que el 50% de la población colimense tiene algún tipo de discapacidad. No, es una cifra que no concuerda con la realidad. Hay que decir que las cifras oficiales establecen que son 39.035 personas, que equivale entre un 6 y un 7% de la población, de acuerdo a las últimas cifras del INEGI, de un conteo. No sé si la referencia que hagan es que habían incluido algún tipo de discapacidad psicosocial que se incorporaba y por supuesto se acrecentaba el tema de la discapacidad, pero la realidad es que son discapacidad visual, discapacidad auditiva, intelectual y discapacidad motriz. Bueno, pues ahí está ya. Es que la otra, la de psicosocial, algunos entraban que si la depresión podría ser discapacitante,
que si algunas otras situaciones sociales internas de la persona pudieran dejarla en una condición de discapacidad. Si no me ajusta la quincena, me discapacitan. Sí. Estoy bien discapacitado ahí. Sí, pero bueno, ahí hablamos cuando hacemos la referencia de quienes viven con discapacidad, pues quien tiene, de acuerdo al ser humano, una capacidad que no está al parejo que los demás o al 100%. ¿Cuánto tiempo tenemos ya de estar atendiendo la discapacidad en Colima? En Colima, como política pública, tiene cerca de 18 años, es lo que tiene el Instituto Colimense para la Discapacidad como política pública. Hay que reconocer o distinguir dos temas. Uno es la asistencia social y la otra la política pública. Necesarias ambas, pero sí son distintas. Les voy a dar un ejemplo intentando ser lo más franco posible. Una asistencia social es regalarle una silla de ruedas a quien no puede pagarla. Esa es una asistencia social necesaria porque no puede pagarlo la persona. Pero la política pública es generar la infraestructura, que existan las rampas, los pasacalles, para que pueda llegar a la escuela, para que pueda llegar al centro de salud, para que pueda ir a realizar facilitarle un trabajo, y de tal manera que la silla no le sirva para quedarse en su casa, sino que le sirva la infraestructura para poder salir y que de manera complementaria la política social y la asistencia sea también complementaria. Paco, ¿pero qué se hace, por ejemplo? Vemos que hay esfuerzos de las autoridades estatales, municipales, pero vemos que las empresas, léase Teléfonos de México, Comisión Federal de Electricidad, los que tienen postes, seguimos viendo que hay ampliación de banquetas y dejan el poste a la mitad. ¿De qué sirve que amplíes una banqueta si no reubicaste ese poste? Es verdad, tiene que ser complementario, porque lo dices bien, antes no estaba la rampa y no se visibilizaba la discapacidad. Ajá. Ahora que hay la rampa dices, caray, no es nada más la rampa, es todo el obstáculo que genera y que a final de cuentas tiene banquetas que de alto bajo, de alto, un nivel diferente. Lo que es la cochera de una vivienda que lo hizo para que su vehículo pudiera entrar sin medir que pues, está quitando la banqueta, que la banqueta es de todos. Sí, la cochera es de él, pero la banqueta debe ser de todos. Sí, tú la ves, pero una persona invidente no la ve. También es el tema nada más que la discapacidad motriz es un elemento importante, pero la visual lo es otra, ¿no? Que ahí puede haber obstáculos o puede haber riesgos, sobre todo aéreos. Nos dicen, oye, Paco, yo voy acá abajo con mi bastón, pero resulta ser que hay un toldo y le partió la frente. Entonces son obstáculos que a lo mejor quien tiene la posibilidad de ver se da cuenta, o hay un que va distraído, ¿no? Pero hay en su discapacidad que no puede ser. ¿En qué nivel está, por ejemplo, la motriz, pues en fin, cómo está la discapacidad? Exactamente, ¿cómo está? La principal es la discapacidad motriz. Sí, la más visible, la que todo el mundo ve. De la discapacidad motriz, que hay una gran variedad, ¿no? Hay quien puede estar solamente con un bastón, con una andadera, con muletas, o hay quien está amputado y requiere una prótesis o estar en una silla de ruedas. ¿Y ese qué porcentaje es? El 43%. 43% es la más 49,000. Es la más alta, seguida casi de manera muy pareja por la discapacidad visual, la auditiva y seguida por último de la intelectual. Hay que reconocer, por ejemplo, en la discapacidad visual hay quienes son ciegos y hay quienes son de baja visión. Y esos de baja visión también se incluyen, pero su discapacidad evidentemente no es lo mismo quien no ve nada a quien tiene la posibilidad de ver cerquita. Y la auditiva, que es el sordo, y es el hipoacúsico. El sordo no te va a escuchar nada, pero el hipoacúsico sí te escucha y sí puedes entablar una conversación no propiamente en lengua de señas. Y en la intelectual, pues también hay una gran categoría, es decir, no es solamente la motriz, vemos el logotipo internacional que conocemos, pero no lo es todo. Existe también la demás discapacidad, que es importante atenderlas con las necesidades particulares que tienen. ¿Nos caracteriza algún municipio en particular que digas, mira, este municipio está con mayor cantidad? Tiene mayor concentración. Mira, es por la población como está, digamos, concentrada. Es Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo. Sí. No hay uno que destaque por decir es que hay más cantidad de discapacidad en este municipio por alguna circunstancia, no la hay tal. Casi está repartido en función de la población y es entre un 6 y un 7% de la población. El otro día lo platicamos en la entrevista, que no era por ninguna situación personal, es que la expectativa de vida del mexicano está entre el 74 y 75 años. Ha ido ampliándose, antes era menos. Pero es la expectativa, no que sea lo que tenga que ser. Tu estilo de vida de por medio, ¿no? Y ese porcentaje de discapacidad al final
es digamos de un ciclo, es porque evidentemente no llegas con la misma fuerza, no llegas, incluso dejas de ver igual que antes o escuchar. Sí, ya después de 50 años, porque se va desgastando el cuerpo y vas teniendo esa posibilidad de adquirir la discapacidad. Por eso la importancia de no esperarnos a hacer una política pública hasta cuando llegue la discapacidad, sino preverla para que cuando llegue alguien con la condición esté preparado. Y pongo el ejemplo de una escuela. Una escuela no puede decir, bueno, voy a hacer mi rampa hasta que no venga alguien, porque ya cuando vengas pues te vas a tardar en la gestión, en crearlo. Sin embargo, tú la creas, la infraestructura, y si viene una persona estás preparado. Y si no, bueno, mientras está toda la infraestructura lista para recibir a no va a estorbar a nadie y le va a ayudar a todos, ¿no? ¿En qué proporción, ahorita que toca lo de las escuelas, en qué proporción los planteles están adecuados para atender, por ejemplo, a las personas discapacitadas que usan una silla de ruedas y que hay muchos inmuebles que tienen 2 plantas? Ajá. ¿Cómo se atiende? No, y súmale, no escuelas, hospitales oficinas públicas, ¿sí? Hay un programa hoy que inició el ciclo escolar, se hacía referencia de que incluye, entre otros elementos importantes, la accesibilidad para poderla dotar precisamente de varios elementos para que hagan esta escuela con una inclusión total a la población con discapacidad. No tengo el dato exacto de cuántas son las que ya estén terminadas, pero ya el proyecto en nuestro estado ha ido ampliándose en los preescolares, en las primarias y en las secundarias, y también en los bachilleratos y en la universidad. En el caso de la universidad hay un programa, el programa MUS, que busca de manera integral a la población con discapacidad, darle las posibilidades de estar en lo que se tenga que adaptar. Y si hay una segunda planta, que las hay en muchos de los planteles, es hacer todas las adaptaciones necesarias, entre ellas mover todo digamos los salones como están distribuidos para que la persona esté en una planta baja, no propiamente construir un elevador. Se llaman esta serie de medidas, son ajustes razonables. La misma ley y la Convención de la ONU lo establece. Entendemos que el presupuesto no siempre es posible, sin embargo estas medidas razonables permiten que la persona pueda estar en un aula. Porque por ejemplo lo vemos, un lugar muy concurrido es el Congreso del Estado, y no tiene un solo elevador, ni siquiera una carrucha para subirte con un gancho. Y recuerdas que con David Monroy siendo diputado tuvieron que hacer las adecuaciones, adecuar una oficina abajo, sí, exacto. Y es ahí donde le hicieron también adecuaciones al salón para poder que él pudiera accesar con su silla de ruedas. Lo que le pedían también al Supremo Tribunal de Justicia, lo siguen pidiendo, porque pues ¿cómo le haces? Y a las presidencias municipales, a todas. No son todas, la gran mayoría. Por ejemplo, Colima tiene una sola planta, pero la mayoría está mal. Villa de Álvarez ya puso la planta baja. La presidenta puso en la planta baja, pero tiene 2 pisos. En Cuauhtémoc, en Manzanillo, son edificios que como bien lo dicen, no se consideraba el tema de la discapacidad. No. Era como decir, pues están no en sus tiene derecho a salir. Bueno, de hecho se escondía. Yo me acuerdo, estoy hablándote de leyendo la historia de 40, 50 años atrás. Hasta que te rescatamos. Que escondían, amarraban y encadenaban a los Juan Ramones. No los aguantaban. No los aguantaban, sobre todo los de discapacidad mental. Eran amarrados, encadenados ahí, y le daba vergüenza. ¿Es que te había castigado Dios? Sí, le había castigado Dios. Es un paradigma que ha sido superado, ¿no? El tema de que alguien puede haber sido adquirido la discapacidad por algún pecado, por alguna situación que si se estás pagando algo, bueno, eso ya se ha pasado. Y tú pecado. Están mirando ahí muy entre ojitos contados. Yo creo que ustedes están es decir, ese paradigma se ha superado afortunadamente, de que buscamos no nada más quedarnos estancados, sino entender más la discapacidad, entenderla, porque si tú vas en la calle y cerca de aquí ves a una persona con discapacidad visual, a lo mejor tú dices, yo le quiero ayudar y lo voy a agarrar y lo voy a llevar, y esa no es una ayuda. Uno antes tiene que consultar, oye, estoy viendo que quieres cruzar, ¿quieres que te apoye? Y hay quien te puede decir, pues sí, acepto la ayuda. Hay quien puede decir, no, muchas gracias, yo puedo estar solo. Yo sé, este crucero es mío ya. Sí. Y bueno, es desde entenderla desde ese sentido. Por otro lado, quienes tienen discapacidad auditiva, si tú le quieres hablar, pues no te va a escuchar, o si le gritas, no te va. Sin embargo, si le hablas de frente, ve tus labios o intentas comunicarte, es posible hacerlo. Igual con la discapacidad
digamos, intelectual, entender que vive en una circunstancia, ponerte, generar empatía para estar con él, y quienes tienen la motriz, lo decíamos, hay muchas, o sea, todavía pareciera que la silla de ruedas es la única, y no, hay quien puede estar con una prótesis, quien puede estar con una andadera, con una muleta. Simplemente el que se quebró el tobillo en el partido de fútbol, así es, y que duró 15 días, un mes, y justamente contra los amputados de fíjate Colima, nomás, fíjate, ¿no? Sí. Exactamente, pero ya hoy día, insisto, ya se atiende. Y eso es muy importante, que se atienda, que se entienda y se atienda. Lo dijiste bien, que se entienda y que se atienda desde una política pública, y también desde la transversalidad que se ha dicho en muchos temas es necesaria. Por ejemplo, si tú ves el tema nada más para el INCODIS, no es suficiente. Necesita participar la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Cultura, todas las dependencias, también los diferentes órdenes, el municipal y el federal, para generar las condiciones. Ahorita que estaba viendo aquí detrás de cámara que están revisando, están stalkeando ahí el Facebook, estaba justamente en una fotografía con Sedatu, en la cual como dependencia federal estuvimos construyendo. Hay otras más en la cual también estuvimos iniciando el proyecto de construcción de rampas y pasacalles en el municipio de Villa de Álvarez, que nos acompañó Héctor Magaña por ahí. Hoy estamos haciendo un recorrido aquí por la colonia Fátima, de todo lo que se ha venido generando para la población con discapacidad, y que no es nada más el INCODIS, hay dependencias municipales, hay dependencias federales, está el propio Instituto Estatal Electoral, que ha visualizado que en su edificio no contaban con los elementos. Ya hay un proyecto que se estableció de señalética en braille, de guía táctil, y también de la colocación de una rampa porque no la tenían. No, un escalón muy alto, por cierto. Sí, son 2 entradas para las que están, y decían, no tenemos estos elementos, hay que considerarlos. Esta infraestructura que se está visualizando, que es en la lectura en braille, pues a lo mejor para muchas personas dicen, oye, pero ¿cuántas personas vienen? Es que tú tienes que tenerlo para que cuando lleguen tengan los elementos de que sean incluidos en la política pública. Sea uno o sean miles. Esa es la debilidad en muchas ocasiones de algunas políticas públicas, que cuando piensas en el beneficio dices, ¿a cuántos miles vamos a beneficiar? Y en función de eso vamos a decidir. En el caso de la discapacidad, tienes que pensar en que tienes que generar lo que tengas que generar para recibirlos. Recientemente tuvimos una capacitación de lengua de señas con los funcionarios del complejo administrativo y de atención a grupos vulnerables para que supieran comunicarse con ellos. Se colocó la señalética en braille, y vamos, es toda una situación que requiere estar preparados para atenderlos como se merecen. No cuando lleguen y decir, ¿y ahora qué hago? Sino ya sé qué hacer cuando venga una persona con discapacidad. Y ahora, bueno, tenemos este próximo viernes un gran evento para Colima y a nivel nacional, lo que es la Paralimpiada, que inicia justamente este día viernes próximo, en el cual también es un reconocimiento al Estado de que hay infraestructura, hay condiciones para poder recibir a los cerca de 4.500 personas que vienen de todos los estados para poder participar en una justa deportiva. Y ahorita nos dábamos cuenta, por ejemplo, salió Paola Chávez, que estaba por ahí, hay una chica, Lupita, que viene de Tecomán, y nos favorece mucho el que nuestros deportistas estén trabajando, demostrando que aún con la discapacidad nunca nos dicen que no se puede. Al contrario, sino nos demuestran que con la discapacidad que tengan, el potencial que tienen es extraordinario para poder demostrar al convencional o a quien no. Mira, ahí está Mario Medina, está Goyito, está Paola, que puedan demostrarnos pues, cómo muchas ocasiones es un pretexto el que uno tiene para no hacer las cosas, cuando hay quienes nos demuestran que sí lo es posible, pero hay que ser dedicados, hay que ser responsables y hay que estar trabajando todos los días, ¿no? Los grandes méritos de ellos es que ante la adversidad siempre se sobreponen y nos dicen, bueno, en el medallero, ¿cómo nos va? Bueno, en la Paralimpiada nos va muy bien, porque vienen trayendo medallas constantemente. Muy buenos resultados. Y eso es positivo para el resto de la sociedad, que vemos cómo ellos nos demuestran con su ejemplo que sí es posible. Ahora, se tiene la infraestructura deportiva, por eso Colima es sede o va a ser sede de esta Paralimpiada, se tiene todos los estándares. Pero las instalaciones para albergarlos a ellos, ¿se tienen? Los hoteles. Sí hay, pero no son los suficientes. ¿Vas a tener 4,000 gentes aquí? Sí. Depende del tipo de discapacidad, pero lo que se piensa en las habitaciones, sobre todo
con mayor accesibilidad para quienes son usuarios de silla de ruedas, sí se destinaron las plantas que son bajas, y la planta, además que hay habitaciones, pero los porcentajes de la totalidad no son la totalidad de las que están adaptadas. Tienen porcentajes los hoteles en función también de los propios necesidades, pues, de quienes han ido o han querido acudir al hotel y dicen, oye, pues yo tengo discapacidad, ¿qué garantías me das de poder estar? Entonces han tenido que hacer la inversión también las empresas hoteleras y restauranteras. Pues habrá que ver cómo les va a ir. Excelente, sí, bueno, pues ya están escuchando ustedes, estamos hablando hoy de lo que es el Instituto Colimense para la Discapacidad, todos los programas que se están desarrollando. Estamos en Perchero, un programa de usted y para usted, de que sí, que lo estamos esperando aquí para que nos haga llegar sus comentarios. Si tiene algo que reclamarle, aproveche, es el mejor momento, porque después se nos va a esconder y no lo vamos a ver hasta después de campaña. Bueno, déjeme darle la bienvenida a los que están siguiendo, a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión. Está César Martínez, César Trejo González, Jesús Murguía Estrada, Verónica Palomares Lázaro, Noni Medina, que nos deja saludos, dice excelente inicio de semana para los tres, muy eclipsado, pero gracias. ¿sí? Verónica Palomares Lázaro dice saludos a todos los miembros del Perchero, el transporte público para personas con discapacidad diferentes. ¿Cuándo? Es importante esta reflexión. Hay un compromiso para que, y la ley también establecía, no la actual de movilidad, la anterior, de que tenía que haber ya una reposición del transporte público para que fuera incluyente para la población con discapacidad. En general. Sí, todos. Porque acuérdate que hubo ruta especial, taxis incluyentes y situaciones muy particularmente enfocadas. Sí. Pero no sé, siguen trabajando, sí, aunque se encuentra ahorita el esquema de poder regularizarlos. Había un esquema que no les permitía poder acceder a lo que es la inscripción de las concesiones, y por otra parte de lo de los vehículos, del transporte también. Pero ese esfuerzo es un esfuerzo que debe de ser constante, y no nada más en una ruta especial, sino en que en todas las rutas puedan hacerse, que la persona con discapacidad pueda ser usuario del mismo. Ahora, Paco, estamos hablando de toda esa atención a los discapacitados. ¿Zona urbana nada más? Por ejemplo, ¿qué pasa en Minatitlán? ¿Qué pasa en Coquimatlán, en Islahuacán? Sí. En fin, en la zona rural, ¿qué está pasando con los discapacitados? ¿Qué hay para ellos? Bien, mira, nosotros en esta administración, desde 2015 a la fecha, se lleva una inversión de 25 millones de pesos en construcción de infraestructura. Todos los municipios, a todos llegamos. Ahora lo que estamos teniendo es que una vez que se realizó esta infraestructura, estamos acudiendo también a las comunidades. Este año, por ejemplo, vamos a Tepames, en Colima. En años previos estuvimos en lo de Villa también, y en las comunidades que haga falta construcción nos vamos a enfocar, porque si bien ya construimos en las cabeceras municipales, hay que decirlo que este esfuerzo es complementario con los ayuntamientos, pero es una obligación del ayuntamiento. Y ahora pues buscamos también llegar a donde tú bien nos señalas, oye, y en las comunidades hay construcción también, sí la ha habido, pero nos hemos enfocado principalmente a lo que son las cabeceras municipales. Y en el caso de Minatitlán, como que nos hacía referencia, la verdad es que nos fue muy bien en este año que acaba de pasar, porque logramos una construcción que permitió la visibilidad de la discapacidad. Ahorita que nos decía Juan Ramón, oye, pero si estás haciendo y te encuentras allá otro elemento de obstáculo, o también que nos ha dicho, oye, qué bueno que hiciste aquí la rampa, pero te hizo falta en la otra esquina. Y antes no estaba, nunca la pedían, no estaba, ¿no? Ahora la petición es, oye, ya hiciste aquí, también tienes que hacerlo. Si ya entro por aquí, ¿cómo bajo allá? Así es. Y lo importante de visibilizar la discapacidad es que estás exigiendo a las autoridades, oye, pues no te quedes ahí en esa etapa, pues necesitas ser progresiva para que vayamos a todos lados. Incluso ir más allá, ¿no? Tú hablas de comunidades, pero las propias colonias. Bueno, ¿cuántas colonias tenemos ya saliendo del centro? A partir de las colonias ya están olvidadas. Hay colonias, por ejemplo, en Villa de Álvarez, ahí cerca del CEN y de Tierra y Libertad, donde ni banquetas tienen. Construyeron ahí un fraccionamiento que no tiene ni banquetas. Entonces, ¿cómo vas a proteger a este tipo de personas si desde que estás entrando a ese fraccionamiento lo estás mandando a la calle, al arroyo de la calle? Sí, ahora los ayuntamientos tienen mucho también que hacer, porque la reglamentación que tiene para los nuevos fraccionamientos les obliga no nada más a tener lo que son las, digamos propiamente
Aquí estamos hablando de... Es Cuauhtémoc. Es Cuauhtémoc. Sí, es Cuauhtémoc, que si ustedes se dan cuenta, la rampa previa que tenía pues era una rampa cerca de 80, 90 centímetros, y lo que se hizo fue ampliarla completamente la rampa para que fuera una accesibilidad universal, que no fuese nada más, digamos, lo que se está buscando hacer para encasillarlo en una silla de Entonces ruedas. fue coincidencia, porque decían que era que para que subiera ahí los mototaxis, Sí, no, tiene lo el objetivo de discapacidad. Por eso Sí, decían sí, ahí sí. que no, para que los baje y los suba ahí, para que los guarde. No era para eso. No, ni tenía conocimiento yo de que iban a llevarlo a cabo. Digo, porque en Cuauhtémoc hoy me tocó acudir y la verdad me dio mucho gusto, porque la entrada principal, esta es que es una paralela, es una diferencia enorme de la construcción de la infraestructura que hizo el gobierno del estado con la que estaba previamente. Este tipo de accesibilidad universal, que así se denomina, es que tengas o no discapacidad, tú puedes disfrutar, puedes ir caminando, claro. Puedes ser adulto mayor, puedes llevar a una señora, una mujer, una dama que puede ir en tacones, o sea, para todos es la accesibilidad, no la encasillas en nada más para la discapacidad. Él no podía pasar con su triciclo, con su andadera. Sé mucho enredo, pero quiere decir que ya está terminada lo de Estas ya son unas imágenes de respaldo que se tienen previas a la construcción. Ya están también las imágenes final. El gobernador de hecho hizo el cierre en Cuauhtémoc. Ahora estamos por arrancar, bueno, ya de hecho arrancamos en Tecomán, Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima, y el gobernador nos pidió, ustedes avancen, no se detengan por la inauguración del evento, hay que avanzar, y en la agenda vamos a ver la posibilidad de acudir para que no se retrasen la ejecución de los mismos. Que no sea un argumento de estar detenidos, ¿verdad? Y justamente donde decía Juan Ramón, en la parte norte, ya iniciamos por la avenida Ayuntamiento, ahí cerca hay un camp que es el Ricardo Jesús Vázquez Dara Centeno, pasamos Tercer Anillo, y justamente la zona que nos menciona de intervención vamos hacia la parte norte de Villa de Álvarez. Son circuitos que se han generado no digamos, no en un escritorio que diga, pues aquí me gusta más, aquí no menos, sino en un diseño que buscamos generar estos circuitos, porque el recurso es limitado, no siempre nos alcanza como quisiéramos. Entonces se definen si están las escuelas, si están los centros de salud, si están los distintos edificios públicos, para por ahí ir marcando de norte a sur, y luego de oriente a poniente, y luego ya enlazándolos. A ver si ahora que vengan las próximas campañas, y que seguramente el próximo candidato de Villa de Álvarez va a meter otra vez la remodelación del centro de Villa de Álvarez, porque la marimba sigue todo lo que da. Sí, claro. A ver si pueden también incluir lo de las banquetas, porque se supone que las remodelaron, pero están todas mal hechas. Las banquetas no tienen más de 80 centímetros, a pesar de son que angostas, y es una debilidad y muy altas, de que no pueda pasar una persona. Y luego le dejaron un escalón en el medio. Son terribles, son unas trampas para las personas con discapacidad. Ojalá se haga un buen proyecto integral ahí para que... Ya veremos. Ahora que vienen las campañas, ya vienen las campañas. Bien, Noni Medina nos dice: es lamentable que en otras entrevistas se tengan muchas visualizaciones, likes y comentarios en un tema tan relevante como es el apoyo a personas con discapacidad. La sociedad sigamos sin darle la importancia que tiene para ser una sociedad de primer mundo. Debemos ser incluyentes, y por desgracia en Colima, como en muchas partes de la sociedad, aún no se ve. Lamentable. Felicidades a Paco por el trabajo realizado siempre. Muchísimas gracias. Verónica Palomares Lázaro dice: me gustaría que se realizaran en las escuelas pláticas en donde se hiciera conciencia a los alumnos de la importancia del respeto a personas con discapacidades diferentes, y también realizar más propaganda enseñando la importancia que tienen estas personas. Sí, es certero el comentario, y no nada más en las escuelas, que me parece importantísimo, sino en las instituciones públicas. Ahorita lo mencionamos, estamos yendo a las dependencias estatales, ya hicimos un recorrido, estamos con las dependencias federales para informar también el lenguaje incluyente, inclusivo, porque cuando nos referimos y lo hacemos por un lado de manera eufemística, así pobrecito, está cieguito, está sordito, pues es tanto igual o casi igual de mal como que ofenderlo, ¿no? Claro. Nosotros tenemos que referirnos a ellos como es su nombre, la persona que es, y si tenemos que mencionar la condición, entonces decir, y viven con esta condición, pero si no, pues es Paco Pérez, pues es Paco Pérez, ¿no? Si no es necesario decirlo, pues no tienes por qué darle el calificativo. Paco Pérez, el que anda en la silla de ruedas. ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estigmatizarlo? ¿No? Así es.
No, pues nadie dice nada de ti. ¿Verdad que sí? Ven. ¿Ve? Y no, nadie dice nada. Vamos a un corte, mejor. Vamos a un corte. Ahorita regresamos. ¿Saben qué? Estamos platicando de la discapacidad. Que no le dé miedo, que no le dé vergüenza. Sus comentarios son bien recibidos y nos va a dar mucho gusto leerlos. Así que por favor los esperamos ahorita. Denos unos segundos nada más. Regresamos del corte. Coco Bambú. Ven y recibe tu sesión de temazcal acompañado de un guía espiritual. Ofrecemos masajes relajantes, exfoliantes corporales, jabones artesanales, arcilla corporal y facial. Manejamos aceites para masaje. Ven y libera tus emociones. Purifica tu cuerpo, alma y espíritu. También puedes apartar tu sesión grupal de temazcal con amigos, familias, compañeros de trabajo, pareja e infantiles didácticos. Informes y reservaciones al 044-312-317-8439. Estamos ubicados en el kilómetro 7.5 de la carretera Comala-Suchitlán, 50 metros antes de llegar a la gasolinera de Suchitlán. Y encuéntranos en Facebook como Coco Bambú. The Ribs. Ven y conoce esta exquisita cocina urbana especializada en costillas asadas a la griega, cargadas, barbecue y ahumadas. Prueba el original sabor a leña y humo que solo 12 horas de preparación pueden conseguir. Aprovecha nuestra promoción por inauguración. Una costilla ahumada, 2 costillas a la leña y un puré de papa o ensalada más una bebida por 90 pesos. En Avenida Constitución 2140 frente a la gasolinería, en el Food Park El Atascón. Para estar enterado de nuestras promociones, síguenos en Facebook como The Ribs. El perchero está listo para que le cuelgues lo que quieras. Regresamos. Bueno, pues estamos esperando sus comentarios, sus preguntas. Nuestro invitado está preparadísimo para responder a cualquiera de las muchas interrogantes que pudiera usted darnos. Si me permite, Jesús, aquí tenemos ya una participación de Naranjo CR. Dice, deberían de hacer una multa al 100% sin descuento al que se estacione en lugar de discapacitado. Creo que esa es el lucha coco, que ¿no? tú has dado, ¿no? Es una situación compleja, no porque no deseemos proponerlo, sino porque ya hubo jurisprudencia en la cual, no en Colima, sino a nivel nacional, se establecía que deberían de darle la posibilidad al infractor de que obtuviera los descuentos si hacía un pronto pago. Es decir, aunque aquí hubiéramos deseado hacerlo, implementarlo, se vendría abajo por la cuestión jurídica. Pues sí, pero por eso siguen los conchudos. Es lo malo, que desafortunadamente la población ha tenido que, en función de cómo te sanciono, es como, entonces sí respeto. Debería de respetarse sin necesidad de sanción. Hay quien nos preguntaba, oye Paco, ustedes están proponiendo una medida muy radical, que era la de los candados. Habías puesto tú la propuesta, ¿no? De los candados inmovilizadores. Me decían, es que no puedes inmovilizar. Dije, miren, nadie se tendría que preocupar, absolutamente nadie, de que le fueran a colocar si van a respetar el lugar. Si tú respetas, pues ni te preocupes, no te lo van a colocar. Pero si entonces no estás respetando, pues sí te Pero no falta el Juan Ramón, el Murguía, que dice, nomás voy a dejar este oficio, nada más voy a llevar este. Sí. Y ya te estacionaste. Y es la conciencia que nos hace falta de entender el por qué. Si alguien viviera con la discapacidad de manera permanente o temporal, o algún familiar, hay personas que nos han dicho, Paco, ahora te entiendo, porque mi abuelita la llevo al centro de salud y no hay dónde estacionarme, y cuando me fijo quién está, es un muchacho, es una señora, o sea, no es nadie que tenga discapacidad, y eso me genera molestia. Pero antes no hay que esperarnos a eso. Pero que también hay que decirlo, Paco, porque me ha tocado verlo, que hay gente que abusa. A mí me ha tocado ver que, por ejemplo, la calcomanía que entregan de un vehículo con discapacidad, lo utiliza para llevárselo al trabajo y llega y se estaciona a las 8 horas ahí, la persona que no tiene ninguna discapacidad, aprovechando un espacio para una persona con discapacidad, pero como trae la calcomanía, él sabe que tiene segurito en la entrada al edificio al que va. Claro. Sí. Todos esos elementos tienen que ser sancionables. Es decir, si tú todavía tienes conciencia de que no tienes discapacidad y te aprovechas de una acreditación para decir sí tengo y que no me sancionen, bueno, la medida es retirarle la acreditación. Sí, porque ¿siguen dando acreditaciones? Sí, la acreditación, son 2 tipos que establece la ley. Una es la placa vehicular, que es recomendada cuando la persona teniendo discapacidad conduce,
que sí las hay y hay muchas, o cuando pues tú te trasladas con tu papá, con tu abuelita o con tus hermanos que te van llevando y es portable en diversos vehículos. Hoy pudo alguien, hoy no pudo, te llevó. Entonces esa acreditación es portable. En Colima son cerca de 4.300 acreditaciones de tarjetón y cerca de 1.200 en placas vehiculares. Pero sí está vigente quien quiera hacer un trámite. Sí, para ir y además haciendo. tiene una duración dependiendo, si de un año es regular. Es decir, aunque tengas tu discapacidad permanente, tiene un año de vigencia para poder entregarlas y tener la confirmación de que sean utilizados correctamente. Pero si el médico te dijo solamente 6 meses, entonces se entrega por 6 meses lo que estableció el médico. Es un trámite que se puede hacer en el INCODIS, que estamos en el complejo de atención a grupos vulnerables, o también se puede hacer en línea. En caso de que no pueda asistir la persona, se realiza todo el trámite, salvo cuando hay alguna duda, hay comunicación constante. Y la placa es en la Secretaría de Movilidad. Claro. Paco, se había hablado muchas veces de que se iba a hablar con los ayuntamientos, sobre todo, para que el monto de las multas se trasladara al INCODIS para obras de infraestructura, para atender ese tipo de personas. Porque vemos de que le falta lana a los ayuntamientos, inmediatamente se van a las plazas comerciales, ese día te infraccionan a los 200 vehículos que están ahí, pero no sé si se lo reflejarán a ustedes. Bueno, y la propuesta no era tanto que fuera para el INCODIS, que creo que hay restricciones en los ayuntamientos, pero de que sí se etiquetara la multa si era de discapacidad para programas de atención a discapacidad, es decir, bien sea construcción de rampas, sí, claro, o bien pero sea el beneficio para el pura, beneficio ¿no? de la discapacidad, claro, y a lo mejor si la persona era multada y dice, bueno, pues sí, yo cometí el error, pero me queda la satisfacción de que de alguna manera esa multa benefició con la construcción de esa rampa. Pues está bien. Esa era una de las propuestas. Entendemos que los ayuntamientos no podrían hacerlo de manera de un día para otro, pero sí pedíamos que fuese de manera progresiva, en unos primeros 6 meses 5%, 10%, 30% y así, de tal manera que fuera haciéndose menos dependiente, pero no ha prosperado Sí, en porque ningún vemos municipio. que le falta el pago de aguinaldos, inmediatamente te deja ir todos. Eso de las infracciones son buenísimas. No, sobre todo los fines de semana. No falla. Que te vas al cine o lo que sea, todas las plazas comerciales y se los ajustician a todos. Ya todas las plazas tienen cajones, ¿verdad? Sí, para sí, la cajones. discapacidad. Lo que hemos pedido también es que se pueda distinguir el tema y no queden como mixtos, y me explico, como quedan de mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad, pues se estaciona y si la gente llega y dice, pues no sé cuál de las 3 condiciones tenga. Si tiene discapacidad, tiene el tarjetón, pero si viene embarazada, no hay todavía un ejercicio que nos diga, oye, a partir de los 6 meses, porque hay mayor riesgo, a partir del segundo mes. Pero puede ser, No puede lo ser desde dice, el tercer ¿no? mes, Sí, segundo mes. y además hay otra situación. Lo primero que pide el médico es que la persona camine para poder favorecer el parto. Y si es de alto riesgo, le pide reposo absoluto. Así es, sí. No queremos que los quiten, esa no es nuestra propuesta, pero sí de que no sea, digamos, confundido, Claro, como que la se preste. discapacidad es estar embarazado, y la verdad esa no es la realidad. Igual, tercera edad, ok, dice tercera edad. La tercera edad es desde 60 años. Y puede ser que una persona antes de esos 60 tenga la discapacidad y después de los 70 no tenga ninguna Así discapacidad. es, sí. O sea, no es una condición de estar adulto y ya tener la discapacidad. Por eso yo creo que la discusión sí hace falta profundizarla para que estos se tengan. En una plaza en la parte norte tenemos este problema y lo que hicieron es acepto lo que me mencionas y dejo los de discapacidad para discapacidad. Así es. Adultos mayores y mujeres embarazadas no los quitamos, pero no los dejamos confundidos como si fuese el Claro, mismo. claro. Excelente, pues ojalá pues se siga trabajando en ese Ojalá. aspecto. ¿Qué hay más? que hay mucho, Personas, varones con discapacidad, mujeres, niños. Sí. ¿Qué es lo que hay más? Adultos, mayores Sí. en general, tanto hombres como mujeres. Y sí hay una mayor prevalencia de amputados de miembros inferiores en hombres. Sí hay una mayor prevalencia. ¿Jóvenes? No, ya Ya adultos, sobre todo como adulta. consecuencia de la diabetes, ceguera o pérdida de miembros inferiores. Cuando hay no hay un cuidado completo, porque pues, puede vivir con ella, pero si hay una lesión y no se cuida, el riesgo es adquirirla amputado. Y también si no hay una dieta, un ejercicio, No, y la medicamento. consecuencia tiene Un que se seguimiento adquiere, médico. Sí, se adquiere la discapacidad. ¿Ha crecido?
Ha crecido, sí, la discapacidad no vemos que se haya reducido en el tema de adultos mayores o edades crónico-degenerativas, que propiamente así se llaman. Donde se ha disminuido es en el nacimiento. Ya no poliomielitis. Ya se ha disminuido, y por otro lado, con una serie de elementos que los médicos le van dando a las mujeres embarazadas para que tomen el ácido fólico tanto previo como posteriormente al embarazo, y el seguimiento que tienen que darle, y sobre todo en el tamiz neonatal. Ahorita un niño que nazca le hacen el tamiz para poder ver qué situación se le puede presentar, que es prevenible. Con medicamento de por vida probablemente sí, pero se previene la ceguera, se previene la discapacidad también intelectual, y otro tipo de discapacidad en el ácido, digamos, en el ácido fólico, que es la entrega que se les hace, pero también con el tamiz neonatal que se les promueve. ¿Cuál ha sido tu lucha que te mantiene con el coraje suficiente para no aflojar y seguir y seguir? ¿Qué es lo que más te molesta y que hay que superar? Bueno, es que se requiere mucho. Yo déjenme decirles algo que parece fuera de todo sentido. Cuando me han preguntado cuál es la principal aspiración de Paco o la principal aspiración del INCODIS, es desaparecer. O sea, el INCODIS existe porque no hay una conciencia como sociedad y como gobierno para la creación de institutos. Tiene que haber alguien que te diga todos los días, se necesita hacer esto, se necesita hacer esto. Si lo hubiera, quiere decir que el INCODIS no fuese necesario. O sea, si ya alguien dice, oye, pues vamos a hacer una infraestructura así, todos los elementos sí, la discapacidad también, no lo hay. Sí, y por eso es que tenemos que estarlo. Y me parece algo ilógico, pero tiene que estar presente el INCODIS hasta que la sociedad esté completamente consciente y completamente incluida en todos los programas. Y bueno, ojalá se llegara a ese momento, aunque todavía no es tiempo, hace falta, la verdad, todavía mucho. No, pero empezamos, por decir. ¿Cuánto dijiste? Sí, 18 años. Es apenas, alcanzó la mayoría de edad. Sí, apenas. Bueno, y de hecho a nivel nacional hay un Consejo Nacional para la Discapacidad, CONADIS, que ha sido sectorizado primero al sector salud, que está equivocado, porque la discapacidad no es una enfermedad. O sea, por eso cuando hablamos de los paradigmas, es una atención sí de rehabilitación, pero tienes que verlo de política pública. Y luego en la Secretaría de Desarrollo Social, que también lo que ha buscado siempre las organizaciones nacionales es que sea organismo descentralizado y que pueda hacer las políticas públicas sin una visión ni asistencialista ni médica, sino desde los derechos de la persona con discapacidad. ¿Qué le recomiendas a la madre de familia, al padre de familia, que tiene en su casa al bebé que va creciendo, se vuelve niño y empieza a notar que ese niño va a traer una discapacidad o trae en sí ya una discapacidad? ¿Qué se le recomienda a ellos? Bueno, se les recomienda a quienes no lo han hecho, porque hay la verdad una enseñanza de los padres de familia que dicen, por mi hijo voy a hacer todo lo posible, y si es llevarlo a la escuela, si es llevarlo a la rehabilitación, si es llevarlo a hacer deporte, lo haré. Y por eso nacen las asociaciones de y para personas con discapacidad. Es decir, no es porque yo viva la discapacidad, sino porque lo vive un familiar. Genero una asociación civil y trabajamos a favor. Y por ejemplo, Fundación de Autismo Tato, que los papás se han ido especializando en el tema de la discapacidad de autismo, y lo que hacen es tenerlo. Lo que yo les pediría, si alguien se ha identificado y que nace una persona con alguna discapacidad o la adquiere, es entonces acercarse al INCODIS, y nosotros de manera conjunta trabajamos con las asociaciones civiles para poderles entregar. Y ahorita dije autismo, pero también la Organización de Ciegos Colimenses viene trabajando, viene discapacidad auditiva de igual manera. Es decir, las políticas públicas tendrá que hacerlas el Estado, pero también la participación de las asociaciones civiles genera una coparticipación para buscar una mejor respuesta a las necesidades particulares que tienen. Y también hay que decirlo, hay discapacidades que no desaparecen. Esa es una realidad que a veces es difícil al familiar aceptarla. No es para un día dos. Es para que si la va a adquirir y la obtuvo, es a partir de ello que podemos lograr para que sea una persona que viva lo más, digamos, convencional posible. No que digas, bueno, es que como tiene discapacidad visual, entonces tú ya no puedes ir a la escuela. Tú ya te tienes que quedar en casa porque no te vaya a pasar algo. Entonces vamos a ver qué elementos hay, qué desarrollo tienes y qué potencial para a partir de eso hacer. Casi como cualquier ser humano, casi como cualquier hijo, la preocupación es que
te tengo que dar la formación para que tú puedas subsistir y vivir y hacer tu propia vida. En la discapacidad es lo mismo, o sea, no es, pero nos preocupamos porque tiene una condición de desventaja respecto a la generalidad. Exacto. Bien, aquí nos dice Naranjo CR, faltan muchas rampas para discapacitados. Vemos que hay programas permanentes de ustedes en los municipios. ¿En qué proporción o qué tantas rampas se han hecho en relación a lo que se requiere? La necesidad. El rezago es muy fuerte como lo señala. Hubo un estudio del INEGI que establecía el porcentaje tanto completo como parcial como nulo de la accesibilidad a nivel estatal, y el porcentaje de completo era cerca del 20%, el 30% de manera parcial, es decir, en una de 4, pues en una manzana tenía 1, tenía 2, tenía 3 o tenía las 4 completos, ¿sí? Y el resto, es decir, el 50% estaba nulo. Entonces, lo que se tiene que hacer es trabajar por las parciales, lograrlas hacer completas, y por las nulas, las otras, generar la infraestructura y visibilizar. Lo que nos dice es probablemente, digamos, se ha dado cuenta de, oye, sí hay rampa aquí, pero no hay acá. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No nada más el INCODIS, no nada más el gobierno del Estado, sino todos. Los ayuntamientos son espacios que le corresponde a los ayuntamientos, propiamente las banquetas. Ahora, los programas, la lana, ¿de dónde sale? ¿Del Estado, del municipio, de la federación, de los tres, de ninguno? ¿Cómo le hacen? Bueno, el programa que yo refiero de los 25 millones ha sido un recurso federal. Es una petición que se ha hecho con CONADIS para que a nivel estatal, en los estados se tenga infraestructura, se tenga los elementos, y la condición ¿recuerdan Gilberto Rincón Gallardo quién fue? Sí, claro. Sí. Gilberto Rincón Gallardo fue el que sentó el precedente de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. México, un estado firmante, cuando llegó la evaluación le dijo, oye, me parece que está muy bien que lo promuevan, pero si no hay recurso económico, no te creo como estado. ¿De cómo? Necesitas destinar recursos para generar condiciones, y tienen que ser progresivos y no regresivos, dejarlos de manera permanente. Por lo tanto, el Estado mexicano lo que hizo fue, vamos por nivel de población, entregar un recurso que a Colima ha ido variando, 7 millones, 9 millones, 9 millones 200, en esta ocasión son 6 millones 700 mil los que se han tenido para este año. Y el Estado realiza también en las escuelas, conjuntamente con recurso federal, para la adaptación de las mismas, y en los municipios, en el caso de Colima, recientemente hubo un programa en el centro que fueron recursos, tengo entendido, federales, pero el municipio fue el que los gestionó y los ejecutó. ¿Ha habido discriminación, Paco, en las escuelas para, híjole, pues ese niño nos va a crear problema, ¿no? Es uno, y va a segundo, y el grupo está arriba, el segundo año. Entonces, ¿cómo lo vamos a que no, sí, mándenlo allá, sí, díganle que ya no hay cupo. ¿Hay esa discriminación? Nosotros no la hemos conocido, y además el programa establece la inclusión de las personas con discapacidad, no ya en una escuela de educación especial, sino en la escuela que le toque de manera cercana de su domicilio. Esa es la que le corresponde. Los maestros tendrán que estar capacitados para hacer las adecuaciones en su planeación curriculares para que poder incluir una persona con discapacidad. Y a mí hasta este momento, que ya tengo algún tiempo en el INCODIS, no nos ha tocado en el INCODIS, ni he sabido yo en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que le hayan negado el acceso a la persona. Le tienen que dar la información de cómo se puede atender a los padres de familia, y cómo seguramente también no dejarla, si es del preescolar, si es de la primaria, de secundaria. Había rezagos, hay que decir que el CEBETIS 19 trajo un programa de bachillerato, y la verdad impresionante, porque había la poca oportunidad terminaba secundaria, pues era la educación básica, y hasta aquí me quedé. Entonces se abrió, y la expectativa fue muy baja, porque la respuesta fue altísima, y una vez que terminaron le dijeron a la universidad, le dijeron al tecnológico, le dijeron al ICENCO, oye, ya terminamos el bachillerato, pues ahora queremos que nos aceptes en el nivel superior. Entonces ahora que se les dio la oportunidad, lo que demostraron es, me la das, yo la tomo. Yo cuando estaba, digamos, la graduación, en esa ocasión, me sorprendía que el nivel de deserción de las personas con discapacidad era mínimo.
y de los chavos que no tenían era altísimo. Es que ellos no se van de pinta. Digamos, se van a preparar. Se va a aprender, sí. Y dices, esta oportunidad yo la tomo porque no me la habían dado, y ahí los chavos que ven la oportunidad dicen, no, pues yo ya no estudio porque ya no quiero hacer nada. Bueno, ahora en las licenciaturas están en ese paso, es decir, ha sido progresivo, no ha sido, digamos, por una sola institución tampoco, hay que decirlo, está la universidad trabajando, está el CEBET 19, están las instituciones, lo que decíamos, de manera transversal. Si le dejan la chamba nada más al INCODIS, este ejercicio sería lento, y las asociaciones también, no es nada más de ellos la chamba, sino que tiene que ser combinada. En ese aspecto aprovechamos para hacer el comercial. Está por graduarse este jovencito autista, Benumea, Alberto Benumea. Sí, que además es un caso excepcional, porque ya está como maestro. El 9 de septiembre se gradúa de licenciado en educación. Educación, sí. Y él además tiene autismo. Y digamos, con la confianza de poder externar su caso, él es especialista en historia. Sí. Y siendo especialista en la historia se ha motivado para estudiar y para poder estar frente al grupo. Y la verdad es que lo hace de manera excepcional, porque si tú le preguntas a algún periodo de la historia, te dice, bueno, ¿qué quieres que te diga? No, pues claro. Él sí está estudiando. Sí. Y esas oportunidades son muy bien aprovechadas. Porque les diste la oportunidad para poderlo hacer, y creo que la verdad deben de ser más oportunidades. Lo que decíamos, si hay uno que no sea rechazado por la condición, y si son 20, que no sea rechazado por su condición, al contrario, adaptarlo curricularmente, y ya el programa el nuevo modelo educativo lo tiene, tienes que incluirlo, no puedes mandarlos a la a partir de este 18, 18. Bien, José Manuel M. dice, un saludo y felicitación a Paco por tu persistencia y esfuerzo continuo a favor de los discapacitados. Exacto. Oye, Paco, me queda una duda. Así como los diputados, ya ves que promovieron el que haya igualdad de género, equidad, que vaya 50-50, que se acepte a la mujer y al hombre en la promoción política. Bueno, ¿por qué no promover la misma historia para que los gobiernos, las administraciones, sea estatal, municipal, federal, pues también contraten profesionistas con discapacidad, que de alguna manera yo no veo muchos, veo muy poquitos. En el ámbito privado. En el ámbito privado sí hay, sí. Pero en el ámbito público, en dependencias de gobierno, casi no hay. Existe, pero son contadas. Son muy contadas. Hay programa, este Plan Estatal de Desarrollo establece la creación de condiciones para que personas con discapacidad puedan ingresar en el ámbito al ejercicio público. Sí. Y en el tema, bueno, ahora de la participación política, ellos tienen que tener garantizado su derecho tanto a poder votar y ser votado, pero todavía no está el que se pida una cuota por tener la discapacidad. Y me parece que sería no por tener la condición ser el candidato, sino por la capacidad y por los méritos debería ser eso. Ahí está el caso de David Monroy, ¿no? Que fue, sí, claro. No se le dio por tener la discapacidad, no. Se le dio por su capacidad, y él dentro del partido que estaba participando estuvo participando para hacer ejercicio político. Hay otro candidato que no ganó, pero participó, que era gente pequeña, es decir, pero se les debe dar la oportunidad yo creo que de igual manera, nada más, eso sí, no discriminándolo ni dejándolo menos por tener la condición. Bueno, pues ahí les encargamos, partidos políticos, que también, pues ahí como no ven la discapacidad mental en muchos políticos. Por eso ellos tienen que estar rebasados. ¿Creen que sí? Sí, nosotros ya rebasamos la cuota. Pero bueno, ojalá que los tomen en cuenta a los discapacitados. Sí, pues ya casi nos vamos. Ya casi nos vamos, sí, Paco. Exactamente. No sé qué programa, qué es lo que te falte. ¿Cómo van a participar directamente INCODIS en lo que es el evento de la Paralimpiada? Bueno, desde los traslados, ahí están los vehículos adaptados que el gobierno del estado tiene, que se les va a apoyar para son los estados. Son cuatro los que se tienen para poder brindar los traslados a personas con discapacidad motriz en silla de ruedas. Y está la participación también de los intérpretes, y vamos en lo que se requiera por parte de la Paralimpiada. Eso es muy bueno. Oye, nada más rápido, si alguien quiere saber el lenguaje de señas, ¿ustedes pueden apoyar? Claro que sí. ¿Alguna familia que diga, bueno, pues
me interesa. Sí, por supuesto que ha habido muchos que así se han interesado, sí, cuando alguien con discapacidad, es decir, yo no tengo la discapacidad, no tengo un familiar, pero me ha interesado, me ha gustado, yo quiero aprender, hay capacitaciones constantes que se incluyen en los que tenemos, o bien una recomendación. La organización, digamos, por una educación silente, trabaja todos los días viernes se reúne la comunidad para conversar acerca de los programas tanto públicos como de interés que ellos tengan. Y la mejor manera, pues como el inglés, es la conversación. Y lo que buscamos es acercarlo para que puedan hacerlo. Hay ya casos de algunas compañeras que dicen, pues a mí me gustaría aprender, ya ahorita están de intérpretes y ya lo están haciendo precisamente para una motivación personal, hacerlo a quien guste hacerlo, pero quien ya es funcionario público, ahí lo que hacemos es, vamos a hacerlo porque tenemos la obligación de. Claro, bueno, ojalá siga creciendo, ¿no? Sí. ¿Cuántos intérpretes hay? Son muy poquitos que están autorizados y certificados. Tiene que ser en CONADIS con un estudio completo porque ahí es importantísimo que siendo perito en la materia no vaya a confundir una palabra por otra porque puede haber un proceso legal que implique una responsabilidad en la persona, por eso se hace extensivamente, pero que tengan la posibilidad de comunicarse ha ido en crecimiento, me parece que son cerca de 10 o 15 los que están programándose. Y hay algo importante, la tecnología nos ha ayudado bastante, ahorita seguramente nos están viendo y muchos quienes tienen la discapacidad y lo que hacen ahora es videollamadas. Dicen, bueno, yo aprovecho que si mi intérprete está en Manzanillo, pero lo requiero, le mando a través de WhatsApp o del Facebook y necesito una videollamada, ha permitido también acercar a la persona con discapacidad auditiva en el uso de la tecnología. Igual, la discapacidad visual, nos damos cuenta de que el Facebook es muy ilustrativo cuando son imágenes, pero descriptivo también porque la persona describe lo que está haciendo. Y eso no ha incluido a quienes tienen la discapacidad visual a ir teniendo un seguimiento. ¿Y hay teléfonos con braille? No es braille, pero es una accesibilidad completa, de hecho le llaman, en la mayoría de los smartphones tienen la aplicación de accesibilidad porque tienen un parlante. En las computadoras se llaman, ya usé el programa, pero en los celulares ya es el parlante y te va diciendo lo que tú requieras, desde si una llamada te entra, quién es la persona que te llama o el número que te está entrando la llamada. O sea, la tecnología ha permitido una inclusión completa de la población con discapacidad. Y vaya que sí. Luego te lo vamos a mandar a ver si le puedes bajar esa aplicación porque a ver si entiendo, ¿no? A ver si entiendo. Bueno, pues ya nos vamos. Paco, pues ¿qué mensaje le dejamos a la población? Pues a la población, de verdad agradecerle que hayan tomado un momento de su tiempo para poder escucharnos, poder vernos y poder compartir lo que es la información, sumarnos, no esperarnos a que alguien cercano a nosotros lo tenga para poder ser sensibles o empáticos con quienes lo tienen, no decir, oye, son muchos estacionamientos, pues si yo me estaciono no pasa nada, pues hay que cumplirlo con la norma sin que nos sancionen, y pues a ustedes agradecerles, la verdad es que Perchero nos ha ayudado también a hacerlo, y esta difusión nos permite llegar a muchos lugares en los cuales podemos no nada más decir lo que hacemos, sino lo que tenemos que hacer y la interacción con quienes el día de hoy se tomaron su tiempo para escribirnos y tomamos nota de ello para poder ser mejores funcionarios. Bien, Jesús, pues estamos llegando al término de este programa Perchero. Antes de despedirnos, nada más le comentamos a usted de que por fin el día de mañana, después de 2 semanas de que se fueron de picnic y de compras y demás, pues fueron a España y no sé qué cosas. Se fueron a dar la vuelta. El caso es de que el día de mañana, si otra cosa no sucede, habrá sesión en el Congreso del Estado, en el auditorio del Supremo Tribunal de Justicia, el cual ha sido declarado recinto para que esté sesionando ahí el Congreso mientras están dándole su manota de gato al Palacio Legislativo, que le quedan 10 días para que esté totalmente terminado. Se supone que el día 1 de septiembre va a haber sesión solemne para conmemorar el centenario de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Y bueno, nada más antes de despedirnos, le informo a usted que el Instituto Electoral del Estado ya le contestó a la delegada del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Marta Cepeda, y le dijo que no hay las condiciones para poder realizar el plebiscito, que lo busque por otro lado porque ellos para nada le van a entrar. Bueno, está la solución final del Instituto Electoral del Estado. Bueno, pues gracias a todos aquellos que tuvieron la oportunidad y nos dieron la oportunidad también de estar enlazados o conectados a través de esta vía. El miércoles 5 de la tarde los esperamos aquí en Perchero. Cuélguenle lo que quiera.
Si ya terminaste tu secundaria, acércate al Instituto CEDEP y termina tu bachillerato en tan solo 24 meses. Aulas audiovisuales, biblioteca de consulta de tareas. Además, contamos con la licenciatura en Derecho. Estamos afiliados a la FEC. Estudia con horarios flexibles con nuestro modelo educativo por competencia. Pregunta por nuestras becas. Estamos ubicados en Avenida Benito Juárez, número 795 en Villa de Álvarez, Colima. O búscanos en Facebook como CEDEP Colima. Que tu paso sea firme y tu caminar constante. Instituto CEDEP.